bien. Y hoy día estamos celebrando resurrección. Jesucristo resucitó. Amén. Amén. Qué bueno. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 20 y vamos a leer versículo del 1 al 10. Y el tema de hoy día es la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó. Aleluya. Y vamos a responder una pregunta también a través de toda la prédica. ¿Cómo vivir si creemos que Cristo resucitó? ¿Cómo vivir si creemos que Cristo resucitó? Porque la prédica debe ser práctica, debe ser para conocer más a Dios, pero también debe llevarnos a vivir un cristianismo práctico que todo el mundo pueda ver. Vamos a ponernos de pie. Juan capítulo 20, del versículo 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Oremos. Amado Dios, oramos por esta prédica, Señor, que podamos nosotros entender la resurrección y creerla, pero también vivirla, Señor. Oramos para que esta tu palabra, Señor, al poder entenderla, pues podamos vivir una vida en gozo, podamos vivir una vida esperanzadora, Señor. Sabemos que todos tenemos nuestros problemas, pero sin embargo la resurrección nos lleva a tener una visión de la vida diferente, porque Cristo no está muerto, Cristo resucitó, y al resucitar, Señor, también tenemos la esperanza de resucitar con Él. Por eso, amado Padre, oro para que también tu gracia salvadora esté con aquellas personas que aún no son salvas, pero también a los que ya somos pueblo tuyo, Señor, que podamos vivir, Señor, conforme a un Cristo resucitado. Él vive y no está muerto. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos podemos sentar, por favor. Bueno, hoy día, domingo de resurrección, y no sé si has vivido ya esta semana en otros lugares, pues en otros lugares se vive de una manera mucho más intensa, más cultural, ¿cierto? O en Cusco, en Ayacucho, supongo que en Huancayo se vive también de una manera, toda la semana se saca a pasear a los santos en las procesiones, y también las comidas son fabulosas. Todos estos días las comidas son fabulosas, pero hasta las 12 no puedes comer nada, me parece. Hasta las 12 no se puede comer según costumbre en otros lugares, pero luego ya puedes comer los 12 platos. Muy bien, y realmente eran 12 platos. Recuerdo de niño que se cocinaba 12 platos y con postres y todo eso, y había que comer los 12 platos. Pero no los 12 platos llenos, sino porciones pequeñas, pero llegábamos a comer 12 platos. Y después salir a la procesión, salir a la Plaza de Armas, allá en el Cusco, ver que todos los discípulos de Cristo, ¿no? Y creo que en esos no estaba Judas,
pero salían todos los santos a pasear y bueno, la gente estaba allí también. Una semana muy religiosa, pero la idea es que no se resalta la resurrección de Cristo, sino se resalta la muerte y probablemente Cristo crucificado. Ahora, una pregunta: ¿cómo estamos seguros de que nuestro cristianismo es verdadero? ¿Cómo estás seguro, cómo estás segura de que tu cristianismo es verdadero? Porque creo, pues vas a decir, ¿no? Muy bien, pero si tú te vas en Perú nomás, a la sierra, o te vas a la selva, te vas al altiplano, ellos también creen, pero creen en sus costumbres ancestrales, creen todavía en costumbres incaicas de hacer pago a la tierra. Y no sé si tú has ido a alguno de los huariques de la sierra, vas a ver que, por ejemplo, cuando uno va a tomar su chicha, y toman su chicha en vasos grandes, pues agarran un poco de la chicha y botan a la tierra, o en todo caso, sacan un poco de la chicha y botan porque se está haciendo un pago a la tierra, por respeto a la tierra, también a los cerros, a los apus. Ellos también creen. ¿Por qué de ellos no es verdadero y por qué de nosotros sí? Pues entonces te vas a la China, o te vas con los musulmanes, o te vas a la India. Ellos también creen en infinidad de dioses. ¿Por qué de ellos es falso y de nosotros es verdadero? Porque nosotros estamos viviendo aquí, muy bien, pero también tenemos a los católicos, tenemos a los mormones, tenemos a otras religiones. Entonces, ¿por qué nuestro cristianismo tendría que ser verdadero y de ellos no? Pues es necesario que sepas todo esto, porque si no sabemos, entonces la fe de ellos también es verdadera. Ahora, su fe es verdadera, pero realmente su religión, todo lo que conlleva esto, ¿será verdadero a las finales? Bueno, vayamos a 1 Corintios 15, 13, estamos introduciendo el tema y no tenemos hoy día pantalla porque ves que todavía la escenografía está para la noche. 1 Corintios 15, 13, si no tienes Biblia, yo te leo. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y allí está la respuesta. ¿Por qué nuestra fe, nuestro cristianismo es verdadero y por qué de los otros no? Porque nuestro Cristo ha resucitado. Si Jesucristo no hubiera resucitado, toda predicación y toda tu fe sería inútil, estéril, no tendría fruto. Pero como esto es verdadero, lo de la resurrección, entonces nosotros creemos que realmente nuestra fe es verdadera, porque nuestra fe está depositada en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto. Y pueden creer en la tierra y pueden creer en sus dioses y en sus espíritus y en sus profetas, pero todos murieron. ¿Quién resucitó? El único que resucitó es Jesucristo. Por eso la importancia de la resurrección. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe estaría puesta en un mentiroso, en un embaucador, porque Él dijo que iba a resucitar, y si no hubiera resucitado, ¿para qué creer? La Biblia está en vano. ¿Por qué? Porque no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Pero como Él ha resucitado, ha demostrado que Él tiene victoria sobre la muerte, y como tiene victoria sobre la muerte, esto es importante, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, toda una vida de pecado va a ser recompensada con la muerte. La muerte al final, pero Jesucristo resucitó y con esto, ¿qué dice? Yo he vencido la muerte. Yo he vencido tu pecado. Todo aquel que cree en mí tendrá salvación y vida eterna. O sea que la muerte no es el final, sino la muerte es el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien, entonces creemos que nuestro cristianismo es verdadero porque Cristo ha resucitado. Lucas 24, 5. Y vamos a tocar varios pasajes paralelos porque en todos habla sobre la resurrección. Dice, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra,
Ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y los ángeles se aparecieron a estas mujeres que ahora las vamos a ver y le dicen: no está aquí, sino que ha resucitado. No busquen entre los muertos al que ha resucitado. Entremos por favor a Juan capítulo 20 y veamos desde el versículo 1. Juan 20, leamos el versículo. Juan 20 va a ser nuestro texto base, por favor. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Y vamos a ver que esta mujer junto con otras van al sepulcro, y dice cuando todavía estaba oscuro, o sea que se levantaron muy de madrugada y fueron y vieron que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Y un texto paralelo en Marcos 16, versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo para ellos sábado, o sea que ahora estaban domingo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir y a ungirle a Jesucristo, porque estaban yendo a ver a Jesús que había muerto. Y se levantaron de madrugada y prepararon seguramente las especias, porque estas especias tenían que ver con flores, con perfumes, con líquidos, de tal manera que podían poner una masa encima del cuerpo para que esto pueda frenar los olores, porque ya era el tercer día de la muerte. Entonces fueron estas mujeres muy temprano, se prepararon, pero la piedra se supone que la piedra estaba tapando la entrada. Y no necesariamente es una puerta, porque dice que se inclinaron, podía ser solamente un pequeño hueco ahí que entraba a una cueva, a una cueva de piedra, cavada en la piedra. Entonces, ¿cómo podían mover toda esa piedra? Y creo que ellas estaban yendo a ver a Jesucristo porque realmente amaban a Jesucristo. Ellas estaban muy dolidas, pero a la vez también ese amor les llevó a poder ungir a Jesucristo y poder echarle con estos líquidos para que el olor no brote así, sino que puedan estar con él. Pero al llegar vieron que la piedra estaba quitada. Ellas fueron por amor a buscar a Jesucristo. Ellas pensaban encontrar a un cadáver, pero sin embargo Jesucristo ya había resucitado. Ellas fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesucristo, aunque ellas todavía no pensaban que había resucitado, sino pensaban que su cuerpo probablemente había sido llevado a otro lugar. Pero Cristo recompensó ese amor. Eso es algo hermoso, porque Jesucristo no nos ve así en masa, sino nos ve de una manera personal. Entonces, Cristo recompensó ese amor porque ellas fueron las primeras testigos oculares de la resurrección de Cristo. Leamos Marcos 16:5. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. 6. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Entonces ellas recibieron las primeras palabras de los ángeles, porque le dijeron a estas mujeres: Cristo ha resucitado. ¿Por qué a mujeres y no a hombres? No sé, ellas estaban sufriendo mucho porque las mujeres se cargan bastante, ¿cierto? Y a veces se cargan gratis también. Pero pareciera que todos los días tenemos que estar sufriendo. Cada día tiene su pesar. Jesucristo sabía que ellas estaban sufriendo y
los ángeles dicen, ha resucitado, no está aquí. Miren, esto está vacío, solamente estaban las telas de lino. Regresamos al texto base, Juan 20, versículos 2 y 3. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro, hablando de María Magdalena, aunque en realidad eran tres. Fue donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos a dónde lo han puesto. Pero ya el ángel les había comunicado que no estaba allí porque había resucitado, pero sin embargo ellas estaban como atónitas, confundidas. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro, pero a consecuencia de lo que ellas dijeron, porque ellas sin darse cuenta estaban siendo testigos. Y los dos discípulos, Pedro y lo más seguro es que también era Juan, fueron al sepulcro, salieron ellos desesperados porque la noticia era una noticia sorprendente. Ellos corrieron y querían ver qué había sucedido. El versículo 9 nos dice, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. O sea, lo que estaba sucediendo es que tanto las mujeres y estos dos discípulos no captaban, no entendían, no encajaban todavía la enseñanza de Jesucristo con lo que estaban viviendo. Y esto es interesante porque tú puedes vivir cada día tu vida, pero no haces que la Biblia encaje con tu vida. Tú puedes vivir tu día a día, pero esto es aparte de la palabra de Dios. Esto no tiene que ver con la palabra de Dios. Igual que estos discípulos, que las mujeres, ellos estaban viviendo, se supone, la resurrección de Cristo, pero todavía no hacían encajar la enseñanza de Jesucristo con lo que estaban viviendo. Y hay muchos que viven así porque no hacen encajar la palabra que tú recibes todos los domingos, no lo haces encajar con tu día a día. Y los predicadores también son así porque a veces predican, pero no hacen encajar la palabra de una manera práctica a la vida de los creyentes. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Pues podemos vivir, pero sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Podemos leer la palabra de Dios, pero no hacemos que esto encaje con nuestras vidas. Hay una separación. Ellos ya estaban viviendo la resurrección, pero dice el versículo 9, todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos, aunque ellos ya habían recibido la enseñanza. Lucas 24:11 dice, mas a ellos, o sea, a estos dos discípulos, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Así es, no las creían. ¿Por qué creer en una persona que dijo que Él es el Hijo de Dios? Él se presentó también como Dios, aunque muchos critican esto de nuestra fe, que Jesucristo no es Dios, pero en la palabra, en muchos pasajes de la palabra, habla de manera clara que Jesucristo se hizo Dios, pero ellos mismos no quieren creer. Entonces, ¿por qué creer entonces en un Jesucristo que se supone ha muerto y no ha resucitado? Pero lo que después cambió la vida de todos estos discípulos fue la resurrección de Jesucristo, porque las muertes les llevó a deprimirse, a estar muy tristes. Ese cuerpo de Jesucristo no estaba allí porque Jesucristo había resucitado. Nunca van a encontrar el cuerpo de Jesucristo porque Cristo ha resucitado. Podrán encontrar el cuerpo de muchos otros personajes, pero no de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que Jesucristo ha resucitado, a veces nuestra sociedad se parece a estos discípulos que no hacían encajar la resurrección o la Biblia, las enseñanzas de Cristo, con su vida diaria. Porque si tú te pones a pensar, en estos días
más se recuerda a un Cristo muerto que a un Cristo resucitado. Si tú te pones a pensar en estos días, más pensamos en un Cristo crucificado que en un Cristo resucitado. Ahora, ¿sabes qué? Hay un libro muy interesante, escrita por John Stott. ¿Pero por qué? Porque si solamente crees en un Cristo muerto o un Cristo crucificado, pero no resucitado, esto está incompleto. Está incompleto, ¿por qué? Porque si Él murió crucificado, pero no resucitó, ya hemos dicho que vana es nuestra fe. Y no lo digo yo, lo vi 1 Corintios 15. Hay un libro de John Stott que se llama Cristo el Incomparable. Te voy a leer un párrafo de lo que dice allí. Se hace la pregunta, ¿cuál es la imagen de Jesús que introdujo el catolicismo español en Latinoamérica? O sea, ¿cuál es la imagen de Jesucristo que los españoles introdujeron a estas naciones como el Perú, que fueron conquistadas? ¿Cuál es la imagen de Jesucristo que ellos introdujeron en la cultura, en el diario vivir de nosotros como latinos? El Cristo que llegó a Latinoamérica es un personaje de tragedia. Cristo está entre nosotros como la víctima de una tragedia. Está muerto para siempre. Se ha convertido en la encarnación misma de la muerte. Este Cristo no resucitará. Y cita a este filósofo existencialista Manuel o Miguel de Unamuno, que escribió lo siguiente: este cadáver, Cristo, yace estirado y horizontal como una llanura, sin alma y sin esperanza, con los ojos cerrados hacia el cielo. Bueno, y John Stott tiene razón, porque nuestro Cristo, el que se introdujo, pues eso lo puedes ver claramente a cualquier templo católico que vas. No hay una imagen de Cristo resucitado, pero sí hay un montón de imágenes de Cristo echado con las heridas, triste, muerto, o un Cristo también crucificado. Pero la resurrección no se exalta en nuestra cultura. La resurrección realmente no se exalta en nuestra cultura, y esto afecta realmente nuestra cosmovisión, porque te vas, por ejemplo, a Puno, te vas a los Andes. ¿Qué tipo de canción encuentras ahí? ¿Encuentras salsas? No encuentras salsas, no encuentras música alegre. Y no estoy diciendo que ellos tienen que cantar esto, sino lo que quiero enseñar es que eso se introduce tanto en nuestra cosmovisión que sus canciones son canciones de lamento y de tragedia y de dolor. Ese Cristo que se introduce a nuestra cultura no es un Cristo resucitado, es un Cristo de tragedia. La resurrección es algo increíble que ellos al principio, los discípulos de estas mujeres, no lo entendían. Ellos demoraron en creer, y creo que nuestra sociedad y las iglesias están demorando en creer en un Cristo resucitado. Por eso la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esto en tu vida diaria que Cristo haya resucitado? Regresamos al texto base, Juan 20, versículo del 11 al 13. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Entonces María Magdalena estaba llorando y vio a los ángeles, los cuales le preguntan: ¿por qué lloras? Porque ellas estaban llorando por su Cristo, que estaba muerto, pero no resucitado. Se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y en Lucas, el texto paralelo, Lucas 24:5, dice: los ángeles le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Eso. Entonces les está diciendo: reaccionen. Vuestra vida
tiene que ser conforme a las enseñanzas de Cristo, porque Cristo enseñó que Él iba a resucitar al tercer día, pero ustedes no entendieron esta parte. ¿Qué parte es la que ustedes entienden? Entonces, esta parte de Cristo resucitado tiene que afectar vuestras vidas. Ustedes están llorando y piensan que se llevaron el cuerpo de su Señor, pero sin embargo los ángeles dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y estos ángeles les hacen ver a las mujeres la realidad de la resurrección, cuando ellas estaban seguras que su Cristo estaba muerto. Y en un contexto de sufrimiento, atentos a esto, porque a las finales somos latinos, en un contexto de sufrimiento, de lloro, de tristeza, se alza un grito de victoria: Cristo ha resucitado. Ese es el grito de victoria que cambia nuestra vida, porque no es creíble una persona que dice que es cristiana y sigue viviendo en su pasado, y sigue viviendo con sus costumbres paganas, y sigue viviendo en su propia mentira, en su propia corrupción, en su propio vicio del pecado. Entonces, esta resurrección de Cristo hace que cambie toda nuestra vida. Lucas 22:69 dice: pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y este versículo lo repetimos, pero obviamos algo, porque decimos que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero nos olvidamos de decir a la diestra del poder de Dios, porque el hecho de estar sentado probablemente para nosotros tiene que ver con, bueno, ya he logrado algo, ahora me relajo, ¿cierto? Pero, sin embargo, lo que el texto nos está tratando de decir, y lo explica muy bien este teólogo Herman Bavinck en su libro Dogmática Reformada, que es un libro muy pesado, pero que hay partes muy entendibles. Dice: sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Cristo ha sido exaltado hasta el poder, la dignidad, el honor más excelsos concebibles y posibles bajo los de Dios mismo. Recibió una dignidad que induce a doblarse a toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y a toda lengua a confesar que es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué significa sentado a la diestra de Dios? Agrega que Jesucristo reina como monarca hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado a sus pies. Y esto se enlaza directamente con la resurrección, porque Él resucitó y después de 40 días ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del poder de Dios. Esto quiere decir que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder. Él es monarca, y desde allí, en esa posición, nos dice: vayan y sean mis testigos. Entonces, esto está unido directamente con la resurrección de Jesucristo. Regresamos al texto base, Juan 20, del 14 al 18, dice: al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Y todavía ellas seguían pensando que se habían llevado el cuerpo. Versículo 16: María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Qué hermoso. ¿Ves aquí ya la parte personal? Lo que para mí es magnífico, personalmente, lo que para mí es magnífico, que Jesucristo nos llame por nuestro nombre. Y eso tiene que ver con una intimidad realmente muy fuerte, porque es Dios mismo quien está respetando el nombre que te pusieron tus padres. Imagínate ya nosotros, después resucitados delante de la presencia del Señor,
y Dios mismo, Jesucristo mismo, llamándote por tu nombre. ¿No te parece fabuloso esto? ¿No te pones a pensar en estas cosas? María, le dijo Jesús, versículo 17, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, refiriéndose a los discípulos, a los creyentes, y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Entonces María, las mujeres se convierten en testigos de Jesucristo. Esto es hermoso porque ya habían visto a Jesucristo resucitado. Y esta gente estaba dispuesta a entregar su vida porque habían visto a Cristo resucitado. Hasta ahí todos estaban muy tristes, pero comenzaron a ver a Jesucristo y esto realmente cambió sus vidas. Bueno, ¿cómo vivimos ante esto, ante tal evidencia de la palabra de Dios? ¿Cómo vivir ante la resurrección de Jesucristo? ¿De qué manera esto afecta a mi vida? Bueno, tú me dirás, ¿no? Porque me gusta mucho de repente apelar a aquellos que son nuevos. Siempre cuando estoy predicando estoy pensando en los nuevos también, o en aquellos que están en las redes también. Y algunos dirán, pero bueno, eso tú lo dices porque tú eres evangélico, pues, ¿no? Aparte de eso tú lo dices porque la Biblia ha sido escrita por hombres y bueno, tienen sus propios argumentos. Pero ahora te quiero yo mostrar una evidencia escrita de alguien que fue judío, pero no cristiano. Y apelo a que tú eres una persona que razona para que entiendas esto de la resurrección. Yo sé que puede parecer increíble para ti esto, pero bueno, ya, y no crees en la Biblia, pero supongo que crees en otro personaje que no tiene nada que ver con la Biblia. Y hay un personaje llamado Flavio Josefo que vivió del 37 al 100 después de Cristo. Este es un historiador judeo romano, pero no creyente, te lo repito, pero no cristiano. Y él escribe un libro, Antigüedades de los Judíos, que fue escrito en 93 y 94 después de Cristo. Él dice, y no solamente habló de Jesucristo, habló de Juan el Bautista y también habló de Santiago. Él escribe, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a la crucifixión. Escucha esto, aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se desapareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Cierro cita. Entonces, si hay personas que no tienen que ver nada con el cristianismo, pero narran que Jesucristo resucitó, ¿por qué no crees eso? Y si crees, ¿de qué manera esto afecta a tu vida? ¿De qué manera esto afecta a tu fe? Y cuando vemos, si no has venido al teatro te voy contando, porque aquí está Pedro, los dos hermanos, claro, aquí están Pedro, ¿quién más? Juan y Jacobo. Y aquí están con las redes, ¿no? Porque aquí atrás está su barquito y están con sus redes y ellos dejaron todo. Pero pareciera como una broma para nosotros,
Pero al dejar esto, estaban dejando su negocio, estaban dejando empleados, estaban dejando su comercio con lo que vivía su familia. Lo estaban dejando todo. Porque el cristianismo es un llamado a dejarlo todo. El cristianismo no es un llamado a dejar lo que tú quieres y conserva lo demás. El cristianismo es un cristianismo que nos dice, déjalo todo, y ellos lo dejaron todo para seguir a Jesucristo, aunque al final ese Cristo había muerto y ellos estaban muy tristes, tanto que uno lo negó 3 veces y estaba jurando, y los otros se fueron. Uno también lo vendió con algunas monedas, lo traicionó, y al final encontramos a Jesucristo crucificado, orando al Padre y diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estaría la fe de todos esos discípulos? Ellos estaban decepcionados, ¿entiende esto? Pero la resurrección cambió su vida. La resurrección los llevó a estar dispuestos a entregar su vida. Nunca más regresaron a las redes, porque ellos habían sido comprados con la sangre de Jesucristo. Nunca más regresaron a su vida pasada. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano persevera en su llamado, persevera en su fe. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. ¿Cómo se supone que debemos de vivir si Cristo ha resucitado? Finalmente vamos a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, y si tú te das cuenta, este es el capítulo donde nos habla de manera más profunda en toda la Biblia sobre la resurrección. Y en ese contexto de la resurrección, porque el 15 nos habla de la resurrección, en ese contexto te voy a leer las implicaciones que tiene que ver con nosotros la resurrección. ¿Qué implicaciones tiene que ver con nosotros como creyentes esto de la resurrección? Versículo 50, esto digo, hablando Pablo a la iglesia en Corinto, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que Pablo está diciendo, que algunos no van a morir, claro, porque Cristo va a venir, se va a llevar a los que han creído, sus cuerpos van a ser transformados, los que han muerto resucitarán, pero también con otros cuerpos. Y dice aquí, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nosotros pasaremos a ser personas inmortales, pero también dice esto corruptible, o sea nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es pecador, se vista de incorrupción. Ponte a pensar en esto por un momento. Somos pecadores, a veces mentimos, somos corruptos, engañamos. Hay coimas, firmas falsas, mucha mentira. En otras palabras, los candidatos están diciendo, nosotros somos el Mesías, nosotros vamos a solucionar todo. O sea, ya no va a haber pobreza, todo el Perú va a estar interconectado, voy a levantar muchas, y sin plantearlo, pero se están haciendo Mesías. Pero realmente somos pecadores. ¿Cómo vivir con este cuerpo? Por la eternidad. Eso nunca fue el plan de Dios. Y eso me hace descansar, porque a veces mi conciencia me acusa. A veces digo, ¿por qué he reaccionado así? A veces digo, ¿pero por qué esta tentación, Señor? ¿Cuándo se va a acabar? Y no sé si tú dices, ¿cuándo se va a acabar tu vicio?
¿Cuándo se va a acabar tu mentira? ¿Cuándo se va a acabar eso que haces a espaldas de tus padres? ¿Cuándo se va a acabar eso que haces tú en tu empresa? ¿Cuándo se va a acabar eso cuando le sacas la vuelta al Estado peruano? ¿Cuándo se va a acabar todo eso? Dios mío, no podemos quedarnos así. O sea, no puede ser que el plan de Dios haya sido que nosotros vivamos en pecado para siempre. No, por eso es que dice que esto corruptible se vista de incorrupción. Lo que me sorprende es que un día cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, ya no habrá pecado ni podremos pecar. Escucha esto. Estando delante de la presencia de Dios, ya no podremos pecar porque ahora somos incorruptibles. ¿Entiende eso? Somos incorruptibles. O sea, este estado será mejor al estado de Adán y Eva, porque ellos pecaron. ¿Quién le da la gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Y esto sigue, miren el 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Amén. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección de Cristo lo que hace es vencer la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. O sea, todos tus pecados a donde te van a llevar es a la muerte, separación eterna con Dios. Pero sin embargo, lo que se está planteando ahora en el Evangelio es que Jesucristo venció esa muerte. Y si tú estás viviendo todavía en tu pecado, mira a Jesucristo, porque Jesucristo te va a dar victoria sobre tu pecado. A las finales te va a dar victoria sobre la muerte, te va a dar victoria sobre la separación eterna, sufrimiento eterno aparte de Dios. Pero ahora Cristo resucitado te está diciendo: cree en mí, porque si no vas a sufrir toda una vida, vas a estar muerto, apartado de mí. Cree en mí y yo te voy a dar una nueva vida y no podrás pecar. Estarás por siempre conmigo en la eternidad. Esta vida es un punto en la eternidad, es algo cortito. No te enfoques en este mundo, no busques los deleites de este mundo, no vayas tras este sistema de este mundo podrido, corrupto. Este no es el plan de Dios. Dios nos dice: miren más allá, hay un futuro, hay una eternidad. 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene aquí la parte que se responde, o sea, cómo vivir creyendo que Cristo ha resucitado. 58. Por tanto, mis amados hermanos, porque recuerden, el capítulo 15 está hablando de la resurrección. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Los discípulos lo dejaron todo, dejaron familia, dejaron todo. Eso es real. Y ahora Pablo dice a la iglesia: manténgase firmes, manténgase constantes, abunden siempre en la obra del Señor. Sírvanle al Señor. Todo lo que hagan, háganlo para Él. Él se merece toda la gloria, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo vivir ante la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oremos. Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque tú has resucitado y tu pueblo se congrega en domingo porque tú resucitaste domingo. Gracias, Señor. Gracias porque tú venciste la muerte.
Gracias porque nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que está reinando y que tiene toda la autoridad. Allí vamos a vivir por la eternidad. Gracias, Jesucristo, victorioso estás tú. Por eso es que te alabamos, Señor, te exaltamos, porque tú, nuestro Cristo, estás vivo. Gracias por eso. Hay un pueblo que te ama, hay un pueblo que vive para ti, hay un pueblo que persevera en su fe. Gracias, Señor, porque hoy día recordamos la resurrección. Amén.